Ya, entonces, la pregunta 2 decía encontrar el área de la región que encerraba esta que está aquí, que es un círculo de radio raíz de 8, ¿cierto? Ahí tenían que acordarse un poquito de álgebra. Y esta parábola de acá, que como el cuadrado está en la I, entonces es una parábola así, ¿cierto? No es de las parábolas felices que siempre trabaja uno en el colegio, sino que está como invertida. Es más bien una raíz cuadrada, tiene la forma más de una raíz cuadrada. ¿Qué tan legal es llegar e integrar en el eje Y? Eh, Haberlo hecho al revés, también se puede hacer, no hay problema. Hay que cambiar el de X por el de y la función que uno pone dentro tiene que depender de Y. Pero también funciona, o sea, el numerito debiera ser el mismo. ¿Ya? Claro, porque si lo integréis con respecto al eje Y, entonces ahí sí que queda como una parábola, ¿cierto, Paulina? Entonces, sí, es una buena idea, en todo caso, una buena idea. Y el círculo también queda así, también queda como el cuarto de círculo. Entonces, lo primero que uno podría hacer acá es como hacer un dibujo de esto. Entonces, dibujamos el primer cuadrante, solamente dibujamos la parte positiva, o sea, la parte con abscisas positivas y ordenadas positivas. Aquí va la X y aquí va la y graficamos nuestras curvas. Entonces, la primera, esta de aquí, la azul, es un círculo, como les dije, que está centrado en el cero, ¿cierto? En el origen, en el 0,0, y tiene radio raíz de 8. ¿Por qué? Porque esto de aquí se puede escribir como raíz de 8 al cuadrado. Entonces el R, que ustedes conocen de cónicas, es el raíz de 8. Y raíz de 8 no es más que 2 por raíz de 2, ¿cierto? Entonces, para graficar ese círculo, ubicamos como por aquí el 2 raíz de 2, que es el raíz de 8, y dibujamos nuestra circunferencia, que nos quedaría como algo así. Aquí, disculpen, eh, rayar con esto es un poquito difícil, pero es como por ahí. Y esto lo corremos para acá nomás, para que... Aquí. Es el 2 raíz de 2. Y la parábola, bueno, la parábola pero invertida, quedaba como una cosa más o menos así, ¿cierto? Partía de acá y se iba hacia allá. ¿Por qué, si se dan cuenta, esto es más bien, eh, como estamos asumiendo la X positiva, aquí uno podría despejarla ahí para ver más claro lo que es eso. Entonces aquí uno puede ver que esa curva en particular en realidad es la raíz cuadrada de 2 por la raíz de X. Ya como la X es positiva porque estamos trabajando en el primer cuadrante, no hay problemas para despejar la Y. Y como la Y es positiva, nos quedamos con la solución positiva. Entonces eso es una raíz cuadrada. Como les dije, la segunda curva en realidad es una raíz cuadrada y tienen como esa forma, ¿cierto? Aquí el punto es que había que encontrar dónde se intersectaban. Eso era parte del ejercicio para saber de dónde integrar, ¿cierto? Desde qué parte había que integrar, hasta qué parte había que integrar. Entonces, no sé por qué estoy haciendo el dibujo si tengo GeoGebra. Mejor lo voy a hacer acá, ¿ya? No me demoro nada en escribirlo. Entonces aquí voy a escribir voy a escribir L de X igual a raíz cuadrada de 2 por X. Ahí está la que les dije.
Y la circunferencia, si ustedes despejan la i, no es más que, voy a ponerle t a eso, no es más que la raíz cuadrada de 8 menos x cuadrado. Y está mejor. Entonces, la región que les pedían es esa la que está allí, ¿cierto? Esta es la que está encerradita acá. Creo que había un lápiz acá. Es esta de acá. Esa es la que había que integrar. Entonces, por eso les digo que era importante encontrar este puntito de aquí, que es el punto en donde se intersectan, ¿cierto?, las dos curvas. Entonces, para encontrarlo, que es este de acá, uno iguala. Uno ve, esto como les dije, es 8 menos x cuadrado. Entonces, para encontrar la x en donde se encuentra, yo igualo dos imágenes, ¿cierto? Supongo que hay dos imágenes iguales y veo qué preimagen es la que me sirve. Entonces hago 8 menos x cuadrado igual a raíz cuadrada raíz de x. Aquí tomo cuadrados y me voy a saltar el desarrollo porque yo sé que ustedes saben despejar ecuaciones cuadráticas. Y aquí entonces tendría que resultarle en 2, creo. ¿No? En 2, ¿cierto? Entonces aquí x igual 2 era la solución. Si pongo aquí un 2, 4, 8, 4, 2. No, pues no es 2 la solución. Despejémosla mejor. Entonces, 8 menos x cuadrado igual 2 por x. Y esto es x cuadrado más 2x menos 8. Y aquí la x es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, despejámonos con la fórmula. 2 más menos 4 menos 4 por 1 por menos 8 dividido en 2. Y esto es 32. 8 por 4, 32, más 4, 36. Aquí me da un 6. Y me sirve la solución positiva, ¿cierto? Porque estoy trabajando en el primer cuadrante, entonces la x tiene que ser positiva. Entonces aquí la x tiene que ser 4 dividido en 2, 2. Entonces la solución en donde se juntan es 2, ¿cierto? Entonces este puntito de aquí tenía que ser el 2. Ya, entonces como la mayoría yo creo que lo hizo, calculó el área por partes, ¿cierto? O sea, hizo primero esta partecita de aquí, hizo toda esta parte de acá primero, que ahí estoy integrando sobre la curva naranja nomás, ¿cierto? De 0 a 2. Entonces ahí el área no es más que integral de 0 a 2 de la curva naranja. La curva naranja es la raíz cuadrada. Entonces, raíz de 2 por raíz de x, más la otra área, que es la que queda ahí, que es la que está encerrada por el círculo, esta de aquí.
Y ahí donde había problemas para integrar. Entonces aquí esto es integral de 2 a 2 raíz de 2 del círculo, o sea, 8 menos x cuadrado de x. Y bueno, esta de aquí es la que está dando problemas, ¿cierto? Esta es muy difícil de hacer con lo que hemos visto, esta de acá. Ya vamos a aprender a resolver este tipo de integrales. No es tan complicado, pero con las herramientas que tienen ahora no, es muy difícil. Pero esta sí que la saben integrar, ¿cierto? Ahí el raíz de 2 es constante. Recuerden que las integrales sacan las constantes. Entonces sale el raíz de 2 y simplemente les queda esta integral más la otra. Y aquí tenían que encontrar una primitiva y aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Mm? Entonces aquí una primitiva que les servía, para la primera integral me refiero, f de x igual a x elevado a 3 medios partido en 3 medios, ¿cierto? Porque si esta la derivan, entonces les va a dar la raíz cuadrada de x. Entonces les va a dar lo que está dentro de la integral. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, la primera integral se puede escribir como raíz de x, perdón, raíz cuadrada de 2 por la primitiva evaluada en 2 menos la primitiva evaluada en 0. Más la otra integral que le vamos a poner un nombre, ¿ya? Llamémosle A. Vamos a estar escribiendo. No, mal nombre A, ¿cierto? Porque ya estaba ocupado. A tilde. Y f evaluado en 2 es algo, que no sé cuánto es. Raíz de 2 por 2 elevado a 3 medios sobre 3 medios. Y f en 0 es 0, ¿cierto? Evaluar en 0 aquí la f. Más a tilde. Y eso creo que debió darle el valor de esa área. Si es que lo dejaban expresado. Esa área azulita de ahí es la que estaba llamando A. Sí, sí, si lo hacen como lo hizo la... Ah, ya existen las dos A. Ah, ya sí. La forma que decía la Paulina era si uno integra con respecto al I, y entonces esto como que lo da vuelta, entonces aquí tienen que despejar la X, no la Y, para que la función le quede dependiendo de Y. Y lo mismo acá. De modo que esto, en la forma en que lo hizo la Paulina, le va a quedar como una parábola en realidad. Pero el área les va a dar lo mismo, y aquí el de X va a ser de Y, y las integrales van a ser exactamente las mismas, pero quizás son otras las funciones, van a ser otras las funciones íntegras. Eso. ¿Alguna duda? Igual les puedo mostrar los resultados de las que comenté ayer. Por ejemplo, en la 1, bueno, está todo el desarrollo. En la primera aquí había que desarrollar todo ese polinomio, ¿cierto? Y aplicar que la integral de un monomio, o no necesariamente un monomio, sino de un x a la algo, a la n, es siempre de a a b, es siempre b a la n más 1 sobre n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1, siempre que el n sea distinto de menos 1. Cualquier otro número les va a servir. Entonces, sí, con esta fórmula y con pues esto está demostrado en todo caso, y con la linealidad de la integral, eso de que separa la suma, saca las constantes, se podían hacer estas dos.
Y la uno, bueno, daba eso feo de ahí. Yo sé que algunos lo dejaron expresado con fracciones, pero da lo mismo. Y la otra da 29 partidos en 8 al parecer. Y eso, así daba la uno. Está en el video que hicimos ayer, para que lo vean después. Y la 3 la derivada de la f daba esto, daba x por la integral de 0 a x de g menos la integral de 0 a x de t por g. ¿Se acuerdan que había que encontrar la derivada de f en función de estas dos integrales? Y entonces quedaba escrito así, ¿cierto? Ahí está una de las integrales y ahí está la otra. Y la otra parte, del F2' evaluado en 1 y F3' evaluado en 1, daban 2 y 5, respectivamente. ¿Ya? Puede que igual, como siempre, me haya equivocado en el desarrollo, pero a mí me dio eso, 2 y 5. ¿Ya? Entonces, podemos comentar ahora, en todo caso, como les dije, la 1 y la 3 están en el video que hicimos ayer, por si la quieren ver. Podríamos ver la 2A, ¿ya? Entonces, en la 2A, que ya sabemos, este es como el ejercicio accidentado, había que también encontrar un área, ¿cierto?, de alguna región acotada, pero ahora eran 4 curvas. Yo encontré este incluso más difícil que el otro. Entonces el gráfico les quedaba algo más o menos así. Lo tengo aquí listo. Entonces voy a eliminar estas dos de acá y vamos a activar. ¿Cómo elimino eso? Ah, no sé, un basurero por ahí. Bueno, a lo mismo. Entonces era esa, era esa, era esa y era esa. Entonces el área que había que encontrar era la acotada por esas 4 curvas y eran básicamente 3, ¿cierto? Tenemos una por acá, bueno, tenemos una aquí, ¿cierto? Ahí hay una, tenemos otra acá, que también está encerrada entre las curvas, y tenemos otra acá. Entonces había que integrar 3 veces, o sea, había que integrar acá primero, luego integrar acá al medio, y luego integrar acá. Y fíjense que siempre es el área que está atrapada ahí es siempre la parábola con la recta. Pero aquí hay un problema porque la función que yo voy a estar integrando podría llegar a ser negativa. Porque, y esta era la dificultad del problema, que no estaba todo en el primer cuadrante como lo habíamos hecho alguna vez en ayudantía, como lo hizo el profe en clase. Ahora hay cosas que se están evaluando en el eje negativo y que están por debajo del eje X. Entonces aquí había que tener un cuidado con el signo. Había que tener cuidado con el signo para no estar integrando cosas negativas y que eso me esté restando en el área y no me esté sumando como quiero. Y ahí está la dificultad del problema y eso. Bueno, en todo caso, entonces uno aquí lo que podía hacer era trabajar con la diferencia de las dos curvas, más lo mismo en el orden que las ponga. Entonces, por ejemplo, podría poner primero la parábola, uh, que era 6 menos x
menos 2x cuadrado por 2 menos la recta, que era 4x más 3. Entonces, yo podía trabajar con esta función, ¿cierto? Fíjense que yo siempre estoy integrando entre esas dos curvas, entonces las resto. El problema es el signo, que en cierto intervalo esa función podría llegar a ser negativa. Entonces, por ejemplo, no sé, yo podría estar integrando desde este puntito hasta este puntito esa función h. Pero esa función h en ese intervalo podría llegar a ser negativa, como les digo. Entonces, uno para ahorrarse ese problema y estar integrando cosas positivas, lo que podía hacer era tomar módulo e integrar el valor absoluto. ¿Ya? Yo sé que muchos no hicieron esta parte del valor absoluto, pero igual les salió naturalmente cuando desarrollaron el ejercicio. Entonces, ¿cómo estudio el h si está con valor absoluto? Voy a graficar el h, lo típico. Entonces, el h lo tengo puesto acá, fíjense. Voy a borrar esto. Y este es el h, miren. Que aquí lo tengo puesto como k. Pongámosle h mejor. Y ahí está, la gráfica del h. Entonces, fíjense en qué intervalo el h es positivo. El h es positivo entre menos 3 y un medio. Y en cualquier otro punto, o sea, para x que son menores a menos 3 negativo. Y para x que son mayores a un medio es positivo. Entonces yo me voy a fijar en los límites de integración para cuando vea el h. De allí en lo que escribí acá no está puesto explícitamente, pero aquí lo voy a ir explicando. Bueno, aquí toda esta parte de acá es parte de cómo graficar la función. Me la voy a saltar porque yo sé que ustedes saben intersectar recta y cosas, y es para calcular estos puntitos de acá. ¿Ya? Entonces, este puntito de aquí seguramente les dio menos 3, ¿cierto? Este de aquí, menos 3, este de aquí, menos 4, el otro es un medio y 2, creo. Sí. Este de aquí es un medio y este de aquí es 2. Ya es intersectar parábolas con rectas y con las otras que están así verticales. Entonces, veamos primero el área que está acá en la parte de aquí. Esta de acá. Integremos primero eso. Entonces, lo que voy a hacer es integrar el valor absoluto de h entre menos 3 y un medio. ¿Ya? Que aquí no está puesto, sino que el Víctor lo puso al tiro. ¿Ya? Entonces aquí lo que estoy haciendo en realidad es integrando de menos 3 a un medio el valor absoluto de h. Pero entre menos 3 y un medio, ¿se acuerdan que el h era positivo? Ahí está el menos 3 y ahí está el un medio, y el h sobresale del eje X. O sea, está en la parte positiva en la imagen. Entonces es positivo. O sea, esta diferencia es simplemente la diferencia, no hay que anteponer un menos. ¿Ya? Entonces ahí les queda eso. La parábola menos la recta. Y ahí ya se están asegurando de que están integrando una función que es positiva, que toma imágenes positivas siempre. Y entonces aquí para integrar, bueno, primero desarrollamos bien lo que está aquí en el integrando. Les va a dar una parábola, ¿cierto? Pueden aquí separar por la linealidad de la integral, separan la resta, sacan las constantes y ocupan lo que les dije hace un ratito, que la integral de a a b de un x a la algo de x es siempre el límite superior elevado a n más 1 sobre n más 1
menos límite inferior n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Siempre que el n sea distinto de menos 1. En lo que viene ahora en cálculo, vamos a ver qué pasa cuando el n es menos 1. ¿Ya? Y ahí ustedes van a definir algo cuando el n es menos 1. Que es lo que ustedes trabajaron mucho en el colegio, que son los logaritmos. ¿Ya? Entonces aquí van a entrar a jugar los logaritmos cuando el n es menos 1. Pero como estamos en la primera parte del curso, es solamente con n distintos de menos 1. Entonces aquí, ocupando esto, hacer los cálculos, esta parte es difícil igual, porque uno aquí con tanta aritmética igual se enreda, y da esto, da 343 dividido en 24. Esa da el área que está ahí entre medio. Solamente está ahí. Hay que ver qué pasa con las otras dos. Hay que sumárselas. Entonces veamos, por ejemplo, qué pasa con esta de acá. Con esta área de aquí, que está moviéndose entre menos 4 y 3. Entonces lo mismo, voy a integrar el valor absoluto de h, ¿cierto? Siempre integrando el valor absoluto porque yo quiero integrar cosas positivas. Acuérdense que el área es por definición siempre positivo. Entonces, de menos 4 a 3, entonces lo voy a escribir acá, integral de menos 4 a 3 del valor absoluto a menos 3, ¿cierto? Valor absoluto de h. Y aquí hay que hacer el mismo estudio que hicimos acá arriba. ¿Cómo es la función entre menos 4 y menos 3? Entonces, fíjense, el h, que está en la gráfica del h, para valores que son menores a menos 3, es siempre negativa. Está como por acá. Entonces, el valor absoluto hay que ponerle un menos afuera para destruir el valor absoluto. Y me queda algo positivo adentro. Entonces, al poner un menos afuera, me queda la misma expresión de acá arriba, pero con los signos cambiados, ¿no? Entonces sería 2x cuadrado más 5x menos 3. Ahí está. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Aquí eh, separo el polinomio, ocupo esto que está acá. Siempre se puede ocupar mientras el n sea distinto a menos 1. Y bueno, ahí están todos los cálculos. Y aquí dio 25 partido en 6. El área que está acá. Si alguien no hizo todo este análisis, puede que le haya dado un menos 25 partido en 6. ¿Cierto? Entonces, al sumar el área, en realidad van a estar restando área. No van a estar contribuyendo, sino que van a estar restando este pedacito. Entonces, el valor final les va a quedar algo más pequeño. ¿Ya? Entonces, por eso aquí el análisis del valor absoluto para que el valor que da al final sea positivo. ¿Ya? Y por último, bueno, lo mismo, pero la otra, que va desde un medio a 2, ¿cierto? Del valor absoluto, de la integral del valor absoluto de h, ¿cierto? Entonces, lo anotamos, integral de un medio a 2, valor absoluto de h, de x, y como les dije, como hemos estado viendo, el valor absoluto de h hay que ver cómo es la función entre un medio y 2. Y bueno, ¿se acuerdan que para x mayor a un medio la función es negativa? Está como por acá. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, hay que anteponer un menos nomás. O sea, que en realidad el integrando aquí igual que en el caso anterior. Y bueno, ahí desarrollan la integral ocupando lo que está acá. Y da 81 partido en 8. Entonces, el área total que nos pide tiene que ser la suma de los tres pedacitos, ¿cierto?
el primero más el segundo más el tercero. Si ustedes suman todo eso, les da 343 partido en 12. Eso es, según nuestro desarrollo, el valor del ejercicio 2A, el cual tenían que llegar. Que bueno. Lo que muchos hicieron, que también está bien, es ver en qué forma estaban puestas las curvas, ¿cierto? Aquí primero está, en esta parte de acá, está primero puesto la recta y por debajito va la curva, entonces le restan la recta a la curva, ¿cierto? Al medio está al revés, está primero la curva y luego está la recta. Entonces hacen la recta de forma contraria como lo hicieron en la primera parte. Y ahí entonces sale el menos. Pero esto es un poquito más formal. Que si no lo hicieron no importa, pero era para asegurarse. Quizá algunos hicieron esto y el área aquí les resultó con un menos. Ahí. Entonces ahí tenían que interpretar un poquito, me están pidiendo el área, no la integral, sino el área, ¿cierto? Entonces ahí tuvieron que haberle puesto esto un módulo, ya he rescatado el valor positivo, ¿cierto? Que era lo que servía. ¿Ya tienen alguna duda? Si quedó algo poco claro, lo puedo volver a explicar. Entonces, eso era lo que daba la 2A y la otra, la accidentada, debía haber dado algo parecido a eso. Entonces veamos la 4 que era un poquito más difícil. Bueno, la 4 se parece mucho a la que les mostré en una ayudantía, ¿se acuerdan? De que les dije, esta fue mi prueba en el año 2017 y era una pregunta muy parecida a esta, pero tenía unos cambios y entre medio. O sea, aquí estaba integrado de B partido en C, ¿cierto? Aquí de A partido en C y faltaban algunas otras cosas también. Faltan hartas justificaciones. Entonces veamos cómo se hacía este ejercicio. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función que es integrable sobre cualquier intervalo cerrado, una función súper bonita, se puede integrar sobre cualquier intervalo cerrado en R. Tenemos un número C positivo, una constante, y nos pedían utilizar un argumento con particiones para demostrar esta igualdad de integrales. ¿Ya? O sea que la integral de C a A, de C por B, de F es igual a C. O sea, como que la constante que está acá arriba, como que baja de la integral y, y no solamente baja, sino que se mete acá adentro. ¿Ya? Este ejercicio, cuando veamos sustitución, va a ser súper trivial. ¿Ya? Pero como no tenemos la herramienta de sustitución, que era la que servía para resolver este tipo de integrales, es sumamente complicado porque lo más avanzado que tenemos es el teorema fundamental del cálculo, que tampoco nos da mucha información con respecto a esto, ¿no? Necesitamos primitivas en ese caso,
Y si queremos trabajar con integrales de Riemann, tenemos que saber desarrollar las sumas y saber encontrar ínfimos y supremos, que es sumamente difícil. Entonces, cuando veamos esos métodos de sustitución, de integración por parte, eh, estas integrales van a ser súper fácil de resolver. Y que son las que van a ocupar los físicos hasta el fin. O sea, es muy difícil ver, en realidad estoy hablando desde la ignorancia, pero yo no creo que los físicos cuando resuelven sus integrales hacen todo el tema de las sumas de Riemann y todo eso. Yo creo que más bien ocupan métodos para optimizar tiempo. Entonces, veamos esta igualdad de integral. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, lo primero que quiero que vean es que como la f es integrable en cualquier intervalo cerrado, estas dos integrales de acá tienen sentido, existen. Ya eso es lo primero. O sea, vamos a trabajar con algo que efectivamente existe. Así como la f es integrable en cualquier intervalo cerrado, va a ser integrable en este entonces, y va a ser integrable en este. Entonces, ambas integrales tienen sentido y existen, son un número real. Ya para eso está esa hipótesis de que la f es integrable sobre cualquier intervalo cerrado. Ya en un desarrollo, en su prueba, esto no es tan fundamental que lo hayan puesto. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Entonces, fíjense que tenemos dos clases de intervalos. Tenemos el intervalo, como recién les dije, tenemos el intervalo a, b, que está involucrado en la integral de la derecha, y tenemos el intervalo c por a por c por b, que está involucrado en la integral de la izquierda, ¿cierto? Entonces, como tenemos distintos intervalos en distintas integrales, obviamente, vamos a necesitar construir particiones para esos intervalos, para poder empezar a trabajar con las sumas de Riemann. Entonces, quiero que vean que cualquier partición que yo me dé del intervalo a, b, digamos, la partición P, que tiene estos elementos, yo siempre puedo dar origen a una partición del otro intervalo. Aquí, ayer también tenía este error y no lo arreglé. Tenía que ser con llavecita ahí, ¿cierto? Entonces eso, yo tengo una partición del intervalo a, b, yo siempre puedo dar origen a una partición del intervalo a, cb. ¿De qué forma? Bueno, multiplicando cada miembro de la partición de a por c. Entonces, si yo tengo una partición P que tiene esos elementos, yo puedo construir una partición P' que sea así y que va a ser una partición de este intervalo ahora. Fíjense que esta empieza en C por A y termina en C por B. Y adentro tienen que haber finitos elementos. Entonces tiene que ser una partición de este intervalo. Y viceversa, ¿no? Si yo tengo una partición de este intervalo ahora, o sea, va a ser una partición P', pongámosle, que va a partir en CA, va a tener cosas entre medio y va a terminar en CB. Y a partir de esa, yo puedo dar origen a una partición del intervalo AB, ahora dividiendo por C cada miembro de la partición. ¿Te das cuenta? Y ahí es importante la hipótesis del que el C no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un número positivo. ¿Ya? Claro, de ahí sirve esta hipótesis, de que el C es mayor a cero, para que este orden se preserve. Y si yo multiplico por un C negativo, entonces el intervalo me va a quedar cambiado. Cuando yo multiplique por C, va a quedar como el intervalo CB, CA. Entonces, por eso es importante que el C sea positivo y distinto de cero, porque necesito dividir.
¿Qué es lo que me dice esto? Es que si yo tengo una partición P que es arbitraria del intervalo AB, yo también voy a poder pensar en una partición arbitraria del otro intervalo, con esta partición. Y viceversa, si yo tengo una partición arbitraria del intervalo CA, CB, voy a poder originar una o dar una partición arbitraria del intervalo A, B. Entonces eso es lo que nos dice el primer párrafo. Entonces eso hay que tenerlo en mente porque lo vamos a ocupar harto. Entonces aquí para ahorrarme algunas notaciones voy a definir una función g como la que está acá adentro, ¿ya? De modo que yo voy a integrar de a a b la función g en vez de la función f de c por t, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, voy a darme esa función g y voy a darme una partición del intervalo a, b. Recuerden que esa partición p me va a dar una partición p' en el otro intervalo, que también va a ser arbitrario. Entonces, me doy una partición p arbitraria del intervalo a, b. Aquí no lo puse, pero hay que tener en mente de que esta partición p me va a dar una partición arbitraria del intervalo CA, CB, simplemente multiplicando cada miembro por C. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar esto. Vamos a mostrar eh, que la suma inferior de la función f en el intervalo P', la partición P', perdón, es igual a C por la suma inferior de G por la partición P. Yo sé que esto es medio enredado, pero es lo que está acá arriba, básicamente. Solamente que aquí con sumas inferior. Fíjense que esta de aquí, estoy integrando f en la partición P', la que origina esta partición P. ¿Sí? O sea, la que multiplica todo por C. Esta de acá. Y al otro lado tengo el C, el mismo C que aparece acá, por la integral de la G. Acuérdense que la G es eso. Y esa integral va de A a B. Entonces me sirve ocupar la partición P que me di al principio. Y eso es lo que vamos a demostrar. Porque demostrando eso ya va a salir rápido de que las integrales tienen que ser iguales. ¿Ya? Por el hecho de que P es arbitraria y P' es arbitraria también. Entonces, si tienen dudas, me paran nomás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí venía como un argumento bien, bien difícil, que es el argumento de lo ínfimo. Fíjense que voy a trabajar con la suma inferior, aquí pude haber trabajado con las superiores también, da lo mismo. Pero aquí elegí las inferiores porque, no sé, no gano nada eligiendo la otra. Ya, entonces lo que vamos a hacer es definir el m sub i chico, ¿cierto? Como el ínfimo de esto. Y acuérdense que esta va a estar relacionada con esta entonces. Oye, fíjense que son las f's en esta clase de intervalos, fíjense. Entonces acuérdense que el p' no es más que CA, C por T1, etcétera, hasta CB. Entonces, el m chico me va a servir para calcular esta suma inferior de acá. Esa de ahí. Y voy a definir un m sub i' para poder calcular la otra, esta de acá. ¿Sí? Que va a ser lo ínfimo de la g. Fíjense que ahí está la g. Aquí. En esos intervalos. O sea, de la partición P. Entonces acuérdense que P es A por T1, T2, etcétera, hasta B.
¿Y qué es lo que vamos a hacer con estas dos m sub i chicas? Es demostrar que son iguales. ¿Ya? Y esto era la parte difícil del problema. La parte más difícil del problema. Entonces, para demostrar que son dos ínfimos, ¿cierto? Entonces, para demostrar que dos números reales son iguales, me basta hacer esto, ¿no? Demostrar que uno es menor o igual al otro y viceversa. Y ahí demuestro la igualdad. Vamos a hacer solamente una de las desigualdades. Ya la otra es completamente análoga. Vamos a hacer, ¿cuál es la que hacemos acá? Hacemos esta. Ya la otra se puede hacer igual que la otra cambiando f por g, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer. Yo por definición, acuérdense que el m sub i es el ínfimo de estas f. Entonces, al ser el ínfimo, es una cota inferior de ese conjunto. Siempre el ínfimo es una cota inferior del conjunto en el cual estoy trabajando. Es la mayor de las cotas inferiores, pero es una cota inferior. Entonces, como es una cota inferior, tiene que ser menor a cada elemento del conjunto. ¿Ya? Entonces tiene que ser menor a cada elemento del conjunto, que son f de t, en donde la t tiene que vivir acá. ¿Sí? Fíjense cómo está definida la m sub i. Y quiero que noten acá que el t dividido en c, si puedo dividir por c porque c es distinto de 0, está en este intervalo. Porque t está entre c por t sub i menos 1, c por t sub i menos 1. Entonces, si divido por c, tiene que estar en ese intervalo. Claro, siempre que la t esté acá. Entonces, fíjense aquí la trampa que voy a hacer. M sub i es menor o igual a la f de t, era lo que estaba puesto acá arriba, pero la t yo la voy a escribir como c por t partido en c. Y acuérdense cómo está definida la g, está acá arriba. Aquí está mal definida la g y no me di cuenta, perdón. Esta g tiene que ir con un t, no con una x. Entonces aquí, por definición de g, esto tiene que ser g de t partido en c, ¿cierto? Eso es lo que hace t. O sea, g agarra un t y lo lleva a f de c por st. Entonces aquí hace lo mismo. Y lo que está acá adentro yo lo voy a tomar como un t estrellita, en donde t estrellita, acuérdense que tiene que vivir acá. ¿Sí? Porque t dividido en c vive ahí. ¿Y qué es lo que vamos a tener con eso? Bueno, vamos a tener de que la m sub i es menor a todas las g con t viviendo en ese intervalo. Porque aquí, este t de aquí era cualquier t. Entonces este t asterisco también es cualquier t asterisco del intervalo. ¿Ya? Entonces la m sub i es menor a todos los g de t con t viviendo en este intervalo de acá. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la m sub i es cota inferior de este conjunto ahora. Me pasé al otro conjunto ahora. Pero nosotros sabemos por definición, por lo que está acá arribita, eso de ahí, nosotros sabemos que la m sub i' es la mayor de las cotas inferiores. Y m sub i es una cota inferior de ese conjunto. Y como m sub i' es la mayor de todas, tiene que ser mayor. Podría llegar a ser igual, también ponemos el caso ahí. Y ahí se obtiene la otra, o sea, se obtiene esta parte de acá.
¿Cómo se obtiene la otra, esta de aquí? Lo mismo, pues aquí en vez de empezar con la F, empiezo con la G. Y en vez de empezar con la M sub I, empiezo con la M sub I prima. Y se va a llegar a exactamente lo mismo. Ya, es muy denso este ejercicio, yo sé. Pero no es mi culpa. El profe lo quiso poner. Y quizá, o quizá otro tipo de, un desarrollo un poquito más liviano también tendría todo el puntaje. Que yo lo estoy tratando de hacer lo más formal posible, ¿ya? Para que no se preocupe. Entonces, haciendo el mismo desarrollo, pero de la otra forma, cambiando f por g, cambiando los intervalos, van a llegar a esta igualdad acá. Y con eso ya estamos dados para mostrar lo que queríamos, que es esto de aquí. Fíjense, voy a partir del lado izquierdo, se parto de acá. Por definición, ¿cierto? Esto es la suma desde 1 hasta n de las m sub i. Acuérdense que así definí el m sub i, con las f y con la partición p'. Entonces tiene que ser m sub i por la diferencia del intervalo en donde estoy trabajando. Entonces acuérdense que todo eso están multiplicados por c. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar el m sub i por el m sub i prima, que fue lo que demostramos recién. Y el c que está ahí metido lo voy a sacar afuera de la sumatoria. En la sumatoria sacan las constantes si es que no dependen del i. Entonces la c yo la voy a sacar de la sumatoria y me va a quedar esta suma de acá. Y esta suma de ahí, por definición, es justamente esta de aquí. L de G, P. Acuérdense que la M sub I' era la que está relacionada con G. ¿Se acuerdan? Y esta diferencia es de la partición P, porque no están ponderadas por C. Y ahí se obtienen, ¿ven? Tenemos que esto es igual a esto de acá. En donde si P es arbitrario, acuérdense, P' también es arbitrario. Porque una da origen a la otra y viceversa. Y aquí uno concluye, todavía sigue un poco más de desarrollo, uno concluye, este integral, por definición, ¿cierto? Nosotros sabemos que la f integrable tiene que ser igual a esto de aquí, a la suma inferior más grande de todas, el supremo de todas las sumas inferiores. Por definición tiene que ser el L de el supremo de los L's de f, p', porque aquí está la f, y la p', acuérdense, es una partición de CA a CB. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a cambiar esto de acá por la igualdad que obtuvimos. Entonces, C por L de G, P. Y ahora varío las particiones sobre P, ya no sobre P'. Creo que me equivoqué entonces acá en la nota. Sí. Estas constantes que está acá, uno las puede sacar del supremo. Ya le explico por qué, pero uno puede sacar esas constantes del supremo. Y bueno, sacando esa constante del supremo, les va a quedar esto. Y esto, por definición, como la g es integrable, porque la f es integrable, es esto justamente. La integral de a a b de g de t, por supuesto, multiplicada por c, el c que saqué para afuera. Pero acuérdense que la g yo la definí de una cierta forma. Era f de c por t. Entonces ahí los cambio nomás. Y ahí se obtiene esta maldita igualdad, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué yo puedo sacar esa C? Bueno, uno lo puede demostrar
No creo que haya sido necesario demostrarlo. Aquí me equivoqué, puse ínfimo, pero en realidad aquí va un supremo. Uno puede demostrar que se pueden sacar las constantes si es que no dependen del conjunto, por decirlo así. Fíjense que aquí estoy calculando el supremo sobre elementos que viven en A. Y aquí C en principio no tiene nada que ver con A, ¿cierto? Entonces uno los puede sacar simplemente hacia afuera. Igual que acá arriba. Aquí el supremo está sobre las particiones. Aquí. Está sobre las particiones. El C no tiene nada que ver con las particiones. Entonces uno puede demostrar que se puede sacar hacia afuera. Y bueno, ahí daba eso igual a eso. Ahora, ¿esto se pudo haber hecho con la suma superior? Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Ay, qué bueno, Paulina. Bueno, asegurar azules. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda con lo que conversamos hoy día? Voy a dejar de grabar.